A veces sentimos que todo lo que hicimos fue en vano, que todo lo que construimos se derrumbó en un solo día. Hay momentos en la vida en los que la esperanza se apaga lentamente y nos preguntamos si de verdad Dios está viendo nuestro dolor, si de verdad hay un propósito para tanto silencio, para tanto fracaso, para tanto llanto en la oscuridad. Pero es justamente en esos momentos cuando el alma necesita recordar que las promesas de Dios no mueren, aunque el panorama lo oculte, porque la Biblia no es un libro para gente perfecta. Es un libro escrito para quienes han sido rotos, abandonados, traicionados, heridos y levantados por la mano invisible de un Dios que no olvida. Mira a José, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin culpa. Desde afuera parecía que todo había terminado. Su historia no parecía la de un elegido, sino la de un olvidado. Pero Dios no terminó con él. Cada lágrima en prisión, cada noche sin respuesta, cada herida causada por la traición, lo estaba acercando al propósito, porque Dios no se mueve por apariencias, se mueve por procesos. Y el proceso de José lo llevó del foso al palacio, del dolor a la provisión, del olvido a la gloria. O piensa en Moisés, un hombre que huyó al desierto después de fallar, un hombre que se sintió indigno, torpe, incapaz. Y sin embargo, Dios lo llamó desde una zarza ardiente, porque el pasado de Moisés no podía impedir el futuro que Dios ya había escrito. Cuando Moisés se creía demasiado roto, demasiado fracasado, Dios lo vio como el libertador de un pueblo esclavo. Eso es lo que Dios hace. Usa lo que el mundo desecha. Levanta lo que otros ya enterraron. Llama a quienes ya se habían dado por vencidos. ¿Y qué decir de David? Un joven olvidado por su familia. Un simple pastor de ovejas, rechazado incluso por su propio padre. Pero Dios lo vio en lo oculto. Lo formó en lo secreto. Lo entrenó con leones y osos para prepararlo para gigantes. Porque cuando todo parece pequeño, Dios ya ve el trono. Cuando otros no creen en ti, Dios ya escribió tu destino. David fue ungido mientras sus hermanos lo miraban con desprecio. Porque lo que Dios unge nadie lo puede detener. No todo lo que duele es el fin. No toda caída es destrucción. A veces la caída es el comienzo de la transformación. Pedro negó a Jesús 3 veces. Lloró amargamente. Se sintió indigno de volver a servir. Pero Jesús no lo desechó. Lo buscó, lo restauró, lo comisionó. Porque el fracaso no cancela la gracia. Porque la herida no elimina la llamada. Pedro se convirtió en una roca sobre la que Dios edificó su iglesia. Porque en las manos de Dios, hasta el fracaso se convierte en parte del propósito. Lo que estás viviendo ahora puede parecer confusión, pero puede ser preparación. Puede doler, puede romperte, puede hacerte dudar. Pero si miras bien, Dios aún está escribiendo. Dios aún está en control. El desierto no es tu morada, es tu paso. La noche no es tu condena, es tu proceso. El silencio no es rechazo, es entrenamiento. No todo lo que se cae está perdido. A veces, Dios permite que algo se derrumbe para reconstruirte más fuerte, más sabio, más humilde, más profundo. Porque hay cosas que solo se aprenden cuando se tocan los fondos. Hay palabras que solo se escuchan cuando ya no hay ruido. Y hay promesas que solo se valoran cuando todo lo demás ha fallado. Por eso no te rindas, no bajes los brazos. Aun cuando no veas el camino, sigue caminando. Porque Dios no te ha abandonado. Porque la historia aún no termina. Porque el final aún está por escribirse. Y lo que hoy es dolor, mañana será testimonio. Tal vez estás en tu noche más oscura, pero recuerda que la Biblia dice que el llanto puede durar una noche, pero el gozo viene por la mañana. Y si aún no has visto la luz, entonces no es el final. Si aún estás de pie, aunque sea con el corazón roto, entonces sigues en la historia. Y si sigues en la historia, Dios sigue escribiendo contigo. Dios nunca prometió ausencia de tormentas. Prometió presencia en medio de ellas. Nunca prometió una vida sin heridas. Prometió sanarte con su mano. Nunca prometió que no caerías. Prometió levantarte una y otra vez si confías en Él. Por eso, no mires tu historia como un fracaso. Mírala como una preparación. No creas que ya todo terminó. Cree que apenas está comenzando. Porque si Dios permitió que pasaras por esto, es porque sabe que puedes resistirlo. Porque Él es el que fortalece al débil, exalta al humilde y corona al quebrantado con propósito eterno. Recuerda siempre que la cruz fue una escena de derrota, pero terminó siendo el lugar de la mayor victoria. Porque con Dios, los finales tristes son solo comienzos gloriosos disfrazados. Lo que parece muerte puede ser el nacimiento de un nuevo tú. Un tú más sabio, un tú más fuerte, un tú más cerca de Dios.
Entonces, cuando todo parezca perdido, levanta los ojos. Recuerda que aún hay un plan. Recuerda que la Biblia está llena de historias de personas que pensaron que no podían más, pero Dios dijo sí pueden. Porque con Dios, la última palabra nunca la tiene el dolor, sino la esperanza. Hay días en los que el alma se siente hueca, como si todo lo que alguna vez tuvo sentido se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Hay temporadas en las que la voz de Dios parece lejana, donde las oraciones rebotan en los techos y el silencio es tan denso que uno comienza a pensar que ha sido olvidado. Son esos los momentos que definen una vida, los puntos de quiebre donde muchos se rinden, donde otros se endurecen, y donde unos pocos, con el corazón quebrado pero el espíritu encendido, deciden creer sin ver. Porque la fe no es creer cuando todo es claro. La fe es confiar cuando todo se ha oscurecido. Y si estás leyendo esto mientras atraviesas un valle, mientras cargas una pérdida, mientras te preguntas si todavía hay propósito para ti, quiero decirte algo que no es frase vacía, ni consuelo superficial. Dios aún tiene un plan. Y no cualquier plan. Tiene uno que incluye cada herida, cada fracaso, cada caída y aún cada pecado. Porque en su infinita soberanía, Él no desecha lo roto. Lo transforma. Piensa por un momento en la historia de José. Su vida comenzó con sueños. Sueños grandes, sueños de grandeza, de propósito, de impacto. Pero muy pronto esos sueños se vieron sofocados por la envidia, la traición y la injusticia. Sus propios hermanos, su propia sangre lo vendieron. Lo arrancaron del hogar, del afecto, de la seguridad. Y así comenzó un viaje que parecía alejarlo de todo lo que Dios le había mostrado. Fue llevado como esclavo a una tierra extraña, acusado falsamente por la esposa de su amo, arrojado a prisión, olvidado por aquellos a quienes ayudó. A simple vista su historia era una tragedia, pero en el silencio de esa cárcel, en la oscuridad de ese foso, Dios estaba escribiendo algo más profundo, porque no todo lo que parece retroceso es pérdida. No todo lo que parece olvido es abandono. José estaba siendo preparado, no solo para reinar, sino para perdonar. No solo para administrar una nación, sino para restaurar a una familia. Y allí está la clave. Dios no solo nos prepara para logros externos, nos moldea interiormente, para que cuando llegue la promoción, no la destruyamos con orgullo, con venganza, con inmadurez. José llegó al trono de Egipto no como un hombre herido por el rencor, sino como un hombre sanado por la presencia de Dios. Y cuando tuvo en sus manos el poder para vengarse, eligió restaurar. Eso no es humano, eso es divino. Eso es lo que Dios puede hacer con alguien que, aunque lo perdió todo, eligió no soltar la mano del Altísimo. Pero si crees que José fue la excepción, permíteme recordarte que cada página de la Biblia está llena de personas que pensaron que todo estaba perdido, hasta que Dios irrumpió en sus historias. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años huyendo en el desierto después de haber cometido un crimen. Había sido educado en los palacios de Egipto. Había visto el sufrimiento de su pueblo. Y en un intento impulsivo de hacer justicia, se convirtió en un asesino. Luego huyó, y por 4 décadas se dedicó a cuidar ovejas. Para muchos, eso es el final. Un hombre que falló, un hombre que huyó, un hombre que se apagó. Pero Dios lo vio, y cuando el momento fue el correcto lo llamó, desde una zarza ardiente en medio del desierto, y lo envió de regreso, no como fugitivo, sino como libertador. Porque Dios no desecha a los que han fallado. Él llama a los quebrados, los forma en el desierto, y los lanza a cumplir propósitos eternos. El desierto no es castigo, es formación. Es el lugar donde se callan los ruidos, donde se confrontan los miedos, donde se muere el ego y se nace en obediencia. Moisés tuvo que desaprender el poder de Egipto para aprender el poder de Dios. Tuvo que cambiar la espada por la vara, la fuerza por la fe, el impulso por la paciencia. Y cuando regresó a Egipto, no lo hizo como el mismo hombre. Lo hizo como un profeta, con la voz de Dios resonando en su interior. Y si vas más adelante, encontrarás a David, un joven menospreciado, incluso por su padre. Cuando el profeta Samuel vino a ungir al futuro rey, su padre ni siquiera pensó en él. Lo dejó cuidando ovejas, como si no valiera la pena presentarlo. Pero Dios no ve como el hombre. Dios mira el corazón. Y en ese corazón joven solitario había fe, había intimidad con Dios, había valentía, había música en medio de la soledad y oración en medio del campo. David fue ungido en medio del desprecio, porque no necesitas la aprobación de los hombres cuando tienes la elección de Dios.